Quiero darte gracias por la oportunidad que me permites de entrar a casa, donde tú estés. Tal vez estés manejando un vehículo o estés trabajando, estés en la oficina. Queremos darte las gracias por darnos la oportunidad de dejarnos entrar a tu casa, a tu hogar. Esta mañana quiero darle las gracias aún a la iglesia que está reunida en el día del Señor, buscando el rostro de Dios. Quiero que oremos iniciando esta reunión. Sé que esta palabra te va a bendecir. Este mes vamos a hablar acerca de los hijos escogidos y vamos a hablar sobre, hoy quiero tratar el tema escogido por Dios, ¿no? Cuán importante es que nosotros sepamos quiénes somos. Recuerda, lo que somos va a determinar lo que hacemos, no lo que hacemos determinará lo que somos. Así que yo te invito a la iglesia, si estás esta mañana, has venido a congregarte, a ponerte de pie. Quiero que te pongas de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, que su presencia pueda llenarnos en este día, que su presencia pueda acercarse a nuestras vidas, pueda hacer una obra especial en cada uno de nosotros. Así que ahí donde te encuentras, quiero que te pongas de pie, levantes tus manos, vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en este día por todas las cosas que tú nos entregas, que tú nos das. Tu palabra dice: entremos por sus puertas con acciones de gracias, entremos por sus y su misericordia nos ha alcanzado. Padre, atamos todo espíritu que trae confusión, que nos quita la palabra de Dios, que trae ceguera y sordera espiritual. Y declaro, Señor, que se suelta la revelación de tu palabra, que trae, Señor, una palabra de bendición a nuestras vidas. Quiero orar por las personas que se encuentran enfermas, que están pasando una situación difícil. Déjame decirte, esta semana el Señor me habló en el pasaje donde el Señor le dice a Abraham, después de 25 años tendrás un hijo. Y dice la palabra que Sara estaba detrás de la carpa y se rió. Y el Señor le dice: Sara, ¿por qué te ríes? Y ella dijo, se asustó, dijo: no, Señor, no me he reído. Ciertamente, le dice el Señor, te has reído. ¿Habrá algo imposible para Dios? Yo quiero decirte en este día, yo quiero decirte en esta mañana o en la tarde, en el momento en que tú veas esta transmisión, la pregunta que te hago es: así que yo quiero que tú sepas que no hay nada imposible para Dios, porque el Señor puede hacer milagros sobrenaturales, para que sepas que es Dios quien lo está haciendo, que no es tu esfuerzo humano, que no son los médicos, que no es tu fuerza personal o tu destreza para hacer economía. Es ciertamente el Dios a quien servimos, a quien nosotros le vamos a dar la alabanza y la gloria. Recuerda, la pregunta de Dios para ti en este día es: ¿habrá algo imposible para Dios? Ciertamente no. Ciertamente no hay nada imposible para el Señor. Así que esta mañana vamos a recibir esta palabra. Yo te invito a que levantes un poco tus manos y le demos una vez más gracias al Señor. Adora al Espíritu Santo de Dios. Le damos gracias, Espíritu Santo. Tu presencia sea viniendo, tu presencia sea tomando, tu presencia, Señor, sea ministrando nuestras vidas, Señor, en este día. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos en esta hora, Señor. Entronamos tu nombre, Señor. Declaramos que tú eres nuestro Dios, que tú eres el único Dios verdadero, Señor. Por eso te entregamos nuestra vida, Señor, en este día. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. El tema de esta predicación se llama escogidos por Dios. Y quiero que vayas al libro de Mateo capítulo 22. Quiero que me acompañes al libro de Mateo capítulo 22. En el versículo 1 al versículo 14. Si lo tienes contigo, recuerda Mateo capítulo 22 del versículo 1
al versículo 14. Yo quiero leer este pasaje en la Reina Valera 1960. Y quiero compartir contigo esta palabra. Y habla de la parábola de la fiesta de las bodas. Y recuerda que una parábola era una enseñanza que escondía misterios. Y yo quiero que en este día tú sepas que cada vez que Dios nos habla en su palabra, Dios está escondiendo misterios para que tú y yo podamos descubrirla. Por eso es importante que tú y yo estudiemos las escrituras, estudiemos la palabra del Señor. No solamente leamos la Biblia, sino estudiemos la palabra, porque ahí encontrarás tremendos misterios de Dios. Mateo capítulo 22 del versículo 1 en adelante dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron a su labranza y el otro a su negocio. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a las salidas de los caminos, llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos del Señor por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente buenos y malos, dice la palabra. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. No sé si usted se habrá hecho la pregunta en algún momento que yo me hice cuando leí este pasaje, donde dice: muchos son llamados, pocos son los escogidos. Yo te hago una pregunta: ¿serás llamado o eres escogido? Por eso el mensaje de esta mañana se llama Escogidos por Dios. La Biblia habla mucho acerca de los escogidos. Yo quiero que tú sepas que las escrituras nos habla respecto a quiénes son los escogidos. Y la Biblia, las escrituras nos dice muchas cosas acerca de ellos. Tú encontrarás que la Biblia dice, la palabra del Señor dice que los días serán acortados por causa de los escogidos. El Señor salvará a los escogidos. Dios hará justicia a sus escogidos que claman de día y noche, dice la palabra. Romanos dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Tenemos, hermanos, los escogidos, tenemos una defensa, tenemos un abogado que es nuestro Señor Jesucristo. Hebreos dice: fuimos escogidos para salvación y no para perdición. ¿Quién es un escogido? La pregunta esta mañana es: ¿serás tú un escogido? Este mes estaremos hablando de hijos escogidos. Y me llamó mucho la atención y quería saber qué significa la palabra escogido. La palabra escogido significa ser elegido, ser seleccionado. La palabra escogido significa ser preferido. La palabra escogido significa votar a favor de. Seleccionado, ser elegido, ser preferido de entre muchas personas. Y fíjate, cuando hablamos de esta palabra nos vamos a dar cuenta que no tiene que ver, hermano, esto no es el resultado de la casualidad. No sé si tú alguna vez has escogido granos. Mis padres tenían una finca
Y cuando nosotros desmenuzábamos el maíz seco, nosotros seleccionábamos. La palabra escogido significa seleccionado. Entonces poníamos los maíces buenos a un lado, seleccionábamos, escogíamos los maíces buenos, las patatas, las papas buenas, y las malas las poníamos a otro lado. Y cuando hablamos escogidos por Dios, nosotros debemos entender qué es lo que quiere decirnos Dios a nosotros, qué es lo que Dios está queriendo o está pretendiendo manifestarnos o enseñarnos a nosotros en este día. Recuerda, dice la escritura en Mateo 22, el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó su fiesta para la fiesta de bodas de su hijo. Invitó a sus siervos. Ahora, yo quiero que entendamos algo. En las escrituras, la historia del hombre, la historia de la humanidad se reduce a una sola cosa. La historia de la humanidad y las enseñanzas de la palabra de Dios, ¿saben? Se reduce a qué? A una relación entre dos personas. Cuando tú vas a la palabra y estudias las escrituras, te vas a dar cuenta que todas las escrituras se resumen en la historia de amor entre Dios como el esposo y su pueblo como la esposa. La palabra de Dios habla de una relación, tal vez no humana, pero una relación de amor entre Dios y su pueblo, entre Dios y el ser humano. No solamente el ser humano, sino también su creación. Por eso, hermano, vamos a darnos cuenta que algo sucedió en el transcurso. Yo te hago una pregunta esta mañana. ¿Sabes cuál fue una de las razones por las cuales Jesucristo murió en la cruz del Calvario? Y todos podemos decir, murió para darnos salvación. ¿Y qué significa esa palabra salvación? La palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 3, quiero que vayas conmigo, quiero que podamos entender hacia dónde nos lleva las escrituras, cómo llegamos a ser escogidos por Dios. Y Jeremías capítulo 3, dice la escritura, ve conmigo al libro de Jeremías. Este pasaje es impresionante porque realmente nos vamos a dar cuenta la razón por la cual Dios, hermano, decide morir en la cruz. Una de las razones por las cuales Jesús, hermano, en la cruz del Calvario, Él es sacrificado. Jeremías capítulo 3, versículo 1. Jeremías capítulo 3, versículo 1. Y esto habla, hermano, otra vez, vuelvo y te repito, la historia de la humanidad, la historia de las escrituras es, otra vez, se reduce a una historia de amor. Se reduce a una relación profunda, a un romance entre Dios y su creación. Jeremías 3 dice la palabra: si un hombre se divorcia de su esposa y ella se casa con otro, él nunca la recibirá de nuevo, porque eso sin duda corrompería la tierra. Pero tú te has prostituido con muchos amantes. Y dice el Señor: ¿por qué tratas entonces de volver a mí? Fíjate en los santuarios que hay en cada cumbre. ¿Hay algún lugar que no haya sido profanado por tu adulterio con otros dioses? Te sientas junto al camino como una prostituta y dice, en espera de un cliente. Te sientas sola como un nómada en el desierto. Contaminaste la tierra con tu prostitución y tu perversidad. Por eso incluso han faltado las lluvias de primavera, pues eres una prostituta descarada y totalmente desvergonzada. Aún así me dices: Padre, tú has sido mi guía desde mi juventud. Seguro que no estaré enojado para siempre. Sin duda puedes olvidar lo que he hecho. Hablas de esta manera, pero sigues haciendo todo el mal posible.
Versículo 7 dice: yo pensaba que después de haber hecho todo eso regresarías a mí, pero no lo hiciste. Y tu desleal hermana Judá lo miró, lo observó. Vio que me divorcié de la infiel Israel debido a su adulterio, pero Judá, esa hermana traicionera, no tuvo temor. Y ahora ella también me ha dejado y se ha entregado a la prostitución. Israel no lo tomó en serio y no me parece nada fuera de lo común cometer, no le parece nada fuera de lo común cometer adulterio, al rendir culto a ídolos hechos de madera y de piedra. Así que ahora la tierra se ha corrompido. Sin embargo, a pesar de esto, tu infiel hermana Judá nunca se volvió a mí de corazón. Solo fingió estar apenada y yo, el Señor, he hablado. Me llamó mucho la atención este pasaje, porque quiero que no vamos a tocar el tema en este día, pero cuando tú vas a las escrituras te vas a dar cuenta que cuando Dios le habla a Israel, está hablando a una parte del pueblo de Dios. Y cuando Dios le habla a Judá, está hablando a otra parte de ese mismo pueblo. La palabra del Señor nos habla que Israel se dividió en dos pueblos. Para que tú puedas entender, cuando leas las escrituras te vas a dar cuenta que cuando habla de Israel está hablando de las 10 tribus que salieron de Israel, del lugar donde Dios los puso en su tierra, y se dispersaron en el mundo entero. Por eso Israel es llamado, hermano, las naciones. Tú y yo somos parte de ese Israel porque fuimos dispersos en el mundo entero. Pero Judá es aquella parte del pueblo de Dios que se quedó en su tierra. Y dice la palabra que Dios le dio carta de divorcio. ¿Por qué le dio Dios carta de divorcio? Porque Dios, hermano, dice que el adulterio en la palabra de Dios lo compara con la idolatría. Cada vez que nosotros adoramos, servimos a otros dioses, nosotros estamos cometiendo adulterio espiritual. Y Dios es un Dios celoso. Por eso la palabra dice que Dios es celoso. Porque, hermano, Él no quiere que tú ames y sirvas otras cosas que no sea Dios. Y hay veces cuando pensamos en idolatría estamos pensando en aquellos que cargan un ídolo, le hacen una fiesta, le ponen flores. No, la idolatría está guardada en nuestro corazón. Porque muchas veces, hermano, adoramos aún el propio ministerio. Muchos de nosotros, los pastores, en vez de adorar a Dios, adoramos el ministerio. Gente en la iglesia que adora su casa, gente que adora su carro, que adora, hermanos, sus hijos, y no tiene el valor de corregirlos. Adoran su vida, adoran, hermanos, su entretenimiento más que a Dios. Ellos pueden pasar cientos de horas en su entretenimiento, pero no pueden pasar una hora o 2 horas en la presencia de Dios. Yo veo, cuando usted ve a una persona mirando el reloj, desesperado porque el culto se acabe, pregúntele si fue a ver películas en el cine. Hermano, películas que duran 2 horas, 3 horas, y la persona sentada ahí. Nunca mire el reloj para irse a mitad de la película. Pero hemos llegado a un punto donde tiene que ser media hora el servicio, 45 minutos, no más. Porque estoy cansado, porque tengo que ir a divertirme. Y la iglesia cristiana también se convirtió en idólatra. Por eso es que dice el Señor se separó de Israel, le dio carta de divorcio. ¿Y por qué la palabra nos dice, cuando estamos estudiando Mateo 22, dice, Dios les contó una parábola? El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó bodas para su hijo. ¿Sabe usted que hay unas bodas del Cordero que pronto se llevarán a cabo? La Biblia nos dice en el libro de Romanos, vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 dice la palabra del Señor que hay un mandamiento, había una instrucción de parte de Dios, que la persona que se había divorciado no podía volverse a casar. La Biblia dice, Romanos capítulo 7 versículo 2 dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido.
Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Hermano, Dios había establecido que al divorciarse, para que esta mujer pudiera contraer matrimonio, tenía que morir el marido, el primer marido. Dios se sujeta a su propia palabra. Y la escritura dice que una de las razones, hermano, por las cuales Jesús vino a la cruz fue porque le había dado carta de divorcio a su pueblo. Pero él quería volver a retomar su relación con nosotros. Él quería volver, él quiere volver, hermano, a establecer un pacto eterno con su pueblo. Y la razón para que él pudiera volver a comprometerse con nosotros, y la razón para que él volviera a casarse con nosotros, él tenía que morir. Y una de las razones de la muerte en la cruz fue que él, el Dios de los cielos, que Jesucristo representa la deidad entera, fue llevado a la cruz del Calvario. Y en esa cruz, hermano, él cumplió su propia ley. Dios está sujeto a su palabra y él también la va a cumplir. Ya él murió en la cruz y resucitó para que nosotros pudiéramos tener otra vez un pacto con el Eterno. Pudiéramos, hermano, volver a casarnos. Por eso las bodas del Cordero nos esperan pronto. Es necesario, hermanos, que nosotros entendamos este misterio. Por eso dice que cuando Dios hablaba acerca de una parábola, estaba hablando de un misterio. Estaba hablando, hermano, de un tesoro que debemos nosotros entender, que debemos nosotros comprender en nuestro corazón. Que la muerte de Jesús no solamente fue para limpiar nuestros pecados. Hermanos, la muerte de Jesús no solamente es para sentirnos bien. La muerte de Cristo en la cruz no solo es para sanarte de tu enfermedad, para bendecirte. Hoy tenemos una teología que Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar, Dios te va a liberar. Pero nos hemos olvidado de la otra parte. Cuando venimos a Cristo, nosotros tenemos que entender que tenemos, hermanos, derechos, pero también tenemos responsabilidades. Así que esta mañana yo quiero que tú sepas que, hermano, ¿para qué nos escogió Dios? El mensaje se llama escogidos por Dios, y la razón principal por la cual Dios te escogió es que Dios te escogió porque hay una fiesta de bodas a la cual has sido invitado. En primer lugar, Dios te escogió porque hay una fiesta de bodas a la cual has sido invitado. Hermanos, en el pueblo hebreo se hacía esta parábola, describe una de las tradiciones que tenía el pueblo de Israel. Y una de las tradiciones es que cuando se iba a celebrar una boda, se hacían 2 anuncios. Pero cuando leemos la palabra hay 3 anuncios aquí. El primer anuncio, hermano, anunciaban que esto iba a suceder. Este anuncio de la celebración de un matrimonio no especificaba un lugar exacto, una fecha exacta. Se anunciaba, una persona importante anunciaba la boda de su hijo, pero no anunciaba la fecha. Sacaba un anuncio a toda la comunidad y decía: mi hijo se va a casar con tal persona, pero no decía la fecha. Entonces todo el mundo decía: ¿y cuándo se va a casar? Y el padre se quedaba en silencio, porque, hermano, él iba a enviar las invitaciones a las personas especiales. Y todos nosotros hemos sido invitados a esa fiesta. Somos parte de esa novia, somos parte del pueblo de Israel. Te pregunto, ¿eres parte de esa novia que será llevada a la ceremonia nupcial? ¿Eres parte de esa iglesia? Porque tú me puedes decir: yo no creo en Dios. Tú me puedes decir: hay gente, hermano, inconversa, gente que no cree en Dios y dice: no, yo voy a vivir en esta vida, voy a fiestar, voy a celebrar y al final me voy a morir, los gusanos me van a comer. Yo quiero preguntarte: ¿y si hubiera una vida después de la muerte? Hoy quiero anunciarte que Dios dejó establecido que hay una vida después de la muerte. Y hay una vida eterna y hay una muerte eterna. Tú vas a decidir a dónde vas a ir.
Pero si tú en este día eres parte del pueblo de Dios, yo quiero que tú sepas que Dios te convocó. Estamos, hermanos, cerca de ese momento precioso de la palabra de Dios. Mateo 25 nos habla de las 10 vírgenes que estaban esperando al novio. Y dice la palabra, 5 eran insensatas y 5 eran sensatas. Y dice la escritura, lee en casa, todas se durmieron porque dice que el novio se demoraba. Y es que es necesario, en la tradición del pueblo de Dios, hermano, el novio se demoraba a propósito para conocer cuánto la novia estaba esperando su venida. Hermano, para que mantenga preparado a las personas que iban a acompañar el séquito nupcial. Recuerda, la primera invitación era para que anunciaran que viene una boda, pero no anunciaban la fecha. La segunda, hermano, el segundo anuncio, la segunda invitación, sí era específica y se enviaba cuando todos los preparativos ya estaban listos. Quiero decirte que el segundo anuncio de las bodas del Cordero ha salido al mundo. Yo le tengo buenas noticias. Esta pandemia, lo que pasó en el mundo entero, la muerte de muchas personas, ha sido el anuncio, es el segundo anuncio de parte del Señor. Ahora, recuerde una cosa. En el segundo anuncio se le comunicaba a los invitados y a la novia el momento en que el novio iba a venir. Así que cuando la gente te diga, no, nadie sabe, tal vez Dios demore 100 años, 200 años, no les crea. Porque la venida del Señor es inminente. El regreso de nuestro Dios se acerca violentamente. Vuelvo y te pregunto, ¿estás listo? Sabemos, hermano, los que hemos sido invitados a las bodas del Cordero, conocemos el tiempo, la temporada. La Biblia dice que Jesús le llamó a los fariseos y le dijo, hipócritas. Ustedes conocen cuando ven las nubes y ven que están cargadas, ustedes dicen va a llover. Y cuando el cielo está despejado, ustedes dicen va a ser el sol. Jesús le dice a los fariseos, hipócritas, ¿no sabes los tiempos? ¿No te has dado cuenta de la visitación del Hijo del Hombre? Al igual que la primera venida, donde el mundo, hermano, desconoció la venida del Señor, el día de hoy, la iglesia del Señor no está lista para recibirlo. Pero tengo buenas noticias. Dice que el Señor, que antes de que venga el Señor por su pueblo, se escuchará una voz. Y hermano, las 10 vírgenes se levantarán. Eso significa que la iglesia entera, las sensatas que tenían aceite y las insensatas, se despertarán. Porque el esposo está de regreso. Y dice la escritura que la tercera invitación, mire, vaya conmigo, volvamos a Mateo capítulo 22. Dice la palabra que el rey, hermano, volvió a enviarles volvió a comunicarles a los convidados. El versículo 3, Mateo 22, 3 dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Mas estos no quisieron venir. Ellos se negaron a asistir. Todos, hermanos, hemos sido invitados a ser parte de los planes de Dios para entrar en ese tiempo de pacto, de compromiso con el Señor. Pero la palabra de Dios dice que Israel rechazó al Mesías. Y hermano, hoy gran parte del pueblo del Señor está rechazando esa invitación. Dice, y él dice, el versículo 4 dice, volvió a enviar otros siervos diciendo, decida a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, vengan. Hay un llamado de parte de Dios para ti y para mí, diciendo, ven, prepárate porque el tiempo, hermano, del fin de esta temporada, de la maldad de esta humanidad, se va a terminar. Vienen tiempos gloriosos en la presencia de Dios. Vienen tiempos de juicio para bendición y para castigo del malvado. Sé que mucha gente, hermano, está cansada de ver tanta inmundicia.
Gente que quiere imponernos, hermano, la vida corrompida. A tal grado se ha corrompido la sociedad que la iglesia ha sido permeada. Hoy tenemos denominaciones que aceptan pastores homosexuales, que en los altares hay pastores drogadictos, que, hermano, conocemos ministros de la alabanza practicando la homosexualidad, cantando en un altar. Gente, hermano, perdida completamente porque le han predicado un evangelio falso. Le han dicho: no, Dios es bueno, Dios es amor. No importa cómo vivas, no importa cómo estés, puedes servirle de esa manera. Perdóneme, eso no está bien. La palabra dice que Dios es fuego consumidor y no podemos ir a la presencia de Dios en una vida de pecado, en una vida negligente. Y Dios nos está llamando, Dios está queriendo escoger a su pueblo, está queriendo seleccionar. Vengan al banquete. Él está insistiendo: quiero traer bendición a tu vida. Deseo darte paz, deseo darte la salvación. Y la Biblia dice que muchos hermanos no quisieron venir. Ahora, ¿quién determina quién es un escogido? ¿Quién determina que tú has sido escogido por Dios? ¿Dios lo hace? ¿Dios escoge a las personas? ¿O somos nosotros los que tomamos la decisión? En segundo lugar, quiero que sepas que tú serás escogido por las decisiones que tú tomes. Hermano, versículo 5 del capítulo 22 de Mateo dice: mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios. Muchos hemos creído que cuando Dios escoge a sus hijos o a sus siervos, es porque, hermano, ellos son escogidos como resultado de alguna cualidad. Son escogidos como resultado de un don especial. Es porque Dios los ama más a ellos. Y déjeme decirle, hermano, que eso no es verdad. A diferencia de Dios, tal vez muchos padres escogen a sus hijos, hermano, porque nació varón o porque nació mujer, o porque ese niño le recuerda a un familiar suyo o salió idéntico a él o a ella. Pero el Dios a quien servimos, hermano, determina nuestra selección o preferencia a causa de nuestras propias actitudes. Yo quiero que tú sepas que para ser un escogido de Dios, no solamente Dios es el que hace la invitación, sino Dios te da a ti la posibilidad de escoger si tú serás un escogido de Dios. Te da a ti la posibilidad de decidir si tú serás un escogido de Dios. Te da a ti, hermano, la opción de ser un escogido de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es romántico. Porque Dios, hermano, es un Dios que nos va a mostrar su amor y su misericordia, no con palabras. Algo que me enseñaron, hermano, mis padres, fue que el amor no es solo romanticismo. El amor son hechos, son acciones. Yo no puedo decir te amo a ti y yo no puedo decir a mi esposa te amo y tener otra mujer a escondidas. Yo no puedo decir a alguien te amo y no ayudarle en sus necesidades y no solventar sus necesidades. Y hay veces, hermano, los hijos no entienden eso. A veces los amigos no entienden eso. No, se olvidan de aquellas cosas del bien que le hicieron a ellos. Aún eso pasa con Dios. Miren lo que dice la palabra en el libro de Juan capítulo 14 versículo 15. El libro de Juan capítulo 14 versículo 15. La palabra del Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 14 versículo 15. Si me amas, guarda mis mandamientos. El amor a Dios, el ser un escogido de Dios, implica, hermano, acciones. No solamente palabras. Si yo amo a Dios, voy a guardar sus mandamientos. Conoce sus mandamientos. Para Dios, nuestra obediencia es sinónimo del amor hacia el Señor. Serás escogido por Dios porque obedeces sus instrucciones. Hermano, Eliseo es un ejemplo
de que se convirtió en el hijo escogido de Elías. Eliseo, hermano, ciertamente Dios le dice a Elías: pon tu manto sobre Eliseo. Y en el mundo natural es como en el mundo espiritual. Déjame decirte, los padres pueden escoger a sus hijos. Los padres determinan los hijos que tienen. Los hijos no pueden escoger a sus padres. Puede, hermano, puede haber el momento en que tal vez un hijo abandonado escoja a alguien como padre, siga a alguien ya cuando haya madurado. Pero muchos de nosotros no escogimos el hogar, la familia donde nacimos. Dios nos puso en un hogar, nos dio un padre y una madre. Dios nos puso en una iglesia, nos dio un pastor y una pastora. Y solamente cuando somos dirigidos por Dios es donde, hermanos, nosotros tomamos la decisión. Somos llevados por Dios a otro lugar. Y somos llegados muchas veces, muchos hijos han tenido que huir de sus hogares porque corrían el peligro de perderse, corrían el peligro de ser destruidos. Y Dios los sacó de ese lugar. Y dice la palabra, hermano, que Eliseo fue la respuesta de Dios para Elías. La semana pasada, hablando de los primogénitos, yo le hablaba acerca de esto. ¿Por qué? Porque la Biblia cuenta, quiero que vaya a Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 4. La Biblia cuenta que Elías tenía un discípulo. Elías había escogido un hijo espiritual. Y dice la palabra, capítulo 19 de Primera de Reyes: Acab le dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo él había matado a espada a sus profetas. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2 dice: Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú mataste a mis profetas. Y Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su siervo, y dejó allí a su siervo, y dejó allí a su discípulo. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse y dijo: basta, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. ¿Sabe? El siervo, el primer discípulo de Elías, el primer hijo espiritual de Elías, hermano, dejó a su padre espiritual, dejó a su maestro. Dice que Elías le dice: quédate aquí. Él le dijo: está bien, me voy a quedar. No sé, hermano, él había visto, él lo conocía. Por eso es importante que los hijos conozcan a los padres, que los padres conozcan a los hijos. Una de las cosas que mi esposa me reitera mucho es que nosotros debemos prestar atención y debemos conocer a las personas. Porque a veces, hermano, han pasado 20, 10 años y nosotros no conocemos a nuestros hijos. Y nosotros no conocemos, hermano, a la gente que está a nuestro lado. Yo te pregunto: ¿conoces a tu padre espiritual? ¿Conoces a tu padre de verdad? Papá, ¿conoces a tus hijos? Muchas veces hay personas que le dicen a papá: papá, ¿qué voy a estudiar? Y papá no sabe qué vas a estudiar. Y papá le dice: estudia lo que tú quieras, lo que a ti te guste. Pero yo me pregunto, ese muchacho ha estado contigo 10 años, 15 años. Y tú no le puedes decir: estudia lo que a ti te guste, porque se supone que debes conocer a tu hijo para qué es bueno él. Yo le decía a mis hijas, intencionalmente las crié para que sirvan al Señor. Intencionalmente las crié para que sirvan al Señor. Porque, hermano, las preparé para que fueran ministros, para que sean sacerdotes del Dios Altísimo. Y dice la palabra que el discípulo de Elías dejó que su maestro se fuera. Su maestro, su padre espiritual, estaba en una tristeza.
Su padre espiritual había pasado una situación difícil. Y hermano, su hijo espiritual no quiso acompañarlo. No le dijo, no tuvo la actitud que tuvo Eliseo con Elías. Le dijo, Elías le dice a su siervo, quédate acá. Y él dijo, está bien, me voy. Estoy harto ya. Estoy cansado de mi pastor. Estoy cansado de mi líder. Ay, qué bueno que se ha ido, porque me tenía harto, seguro. Escucho tal vez decir a ese muchacho. Y Elías se fue y entró en una depresión, hermano. Y dice la palabra en el versículo 4, capítulo 19. Y Elías quiso matarse. Pero mire qué diferencia hay cuando Dios, hermano, le da un hijo espiritual que lo ama. Con todo y lo que era Elías. Elías era un hombre muy, hermano, temperamental. Segunda de Reyes, capítulo 2. Mire lo que dice la palabra. Que volvió, hermano, Dios le dijo a Elías, es tiempo de que vuelvas que subas al reino de Dios. Dios le dijo a Elías, Elías, vas a ser llevado en un torbellino. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Reyes 2:1 dice la palabra. Cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban de camino a Gilgal. Y Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Y Elías le respondió, tan cierto como el Señor vive y que tú vives, no te dejaré. Dice, así que descendieron juntos a Betel. Vive tu alma y vive Jehová que no te dejaré. ¿Qué alivio te causa un hijo así? ¿Qué alivio, hermano, te trae una persona que puede entender tu proceso? Dice la palabra que Elías estaba, hermano, en camino a su sepultura, camino a que fuera llevado por Dios. Estaba en los días finales de su ministerio. Y gloria a Dios que encontró un Eliseo que le dijera, papá, no te voy a dejar. Tal vez aquella otra persona te dejó en medio del desierto, en medio de tu crisis, pero vive Dios que no te dejaré. ¿Por qué? Porque él decidió, hermano, Eliseo escogió ser el primogénito de Elías. De la misma manera, tú y yo no solamente somos escogidos por Dios, sino que nuestras decisiones determinan si somos escogidos de Dios. Porque hay gente, hermano, que recibe promesas y recibe palabra profética, pero al final abandonan este camino. Se cansan. Y no está mal cansarse, y no está mal decepcionarse. Pero ¿sabes qué cosa? Si te has cansado, si te has parado, si te has decepcionado, ya es el tiempo que te despiertes. Ya es el tiempo que te levantes. Ya es la hora que tú en este día tú le digas, Señor, ayúdame, quiero volver al camino. La Biblia dice, hermano, que Elías se cansó. Que Elías, hermano, después de una tremenda victoria, se metió en una cueva, quería morirse. Pero vengo como el ángel del Señor a decirte en esta mañana, descansa y come. Si has descansado y has comido y te has apaciguado, largo camino te resta. Como profeta de Dios vengo a decirte, vienen días de un despertar espiritual, del último despertar espiritual que viene a la tierra. Las naciones del mundo entrarán en un despertar espiritual. El Señor ha enviado su ángel y le ha dicho a las 10 vírgenes, despiértense. Las insensatas estaban dormidas, las sensatas estaban dormidas. Vengo de parte de Dios para decirte, despiértate, se avecina el último despertar a nivel global. Y Dios, el ángel le dijo eso. Y ese hermano, en esa última etapa de la vida de Elías, que hermano encontró su sucesor y le entregó la posta. Si Dios no viniese, porque creo, hermano, con todo mi corazón, moriré creyendo que Dios viene en mi generación. Tenemos que preparar la siguiente generación. Estamos en una sociedad corrupta. Estamos enfrentando una iglesia corrupta, líderes corruptos.
Y necesitamos preparar una siguiente generación de gente que ame a Dios en medio de esta oscuridad. Dios permitirá, hermano, que decidas entre Él y las cosas tuyas. La Biblia dice en Mateo capítulo 22, versículo 5, dice que cuando el Señor volvió a invitar a estos hombres, ellos sin hacer caso se fueron, unos a su labranza, otros a su negocio, unos a su labranza y otros a su negocio. Te pregunto, ¿Dios te ha invitado? Dios te ha hecho la invitación para que tú vengas a los pies del Señor, para que tú le sirvas. Esto es un llamado de atención a los hombres y mujeres que han recibido llamados de Dios. Y déjame decirte, esto no tiene que ver con una obligación. Yo no puedo obligarte. A mí nadie me puso un revólver o me obligó, me extorsionó, me coaccionó a servir a Dios. Llega un momento en nuestra vida, hay una desazón, hay un vacío profundo. Ya no te llena tu trabajo, ya no te llena tu carrera, ya no te llena el dinero, ya no te llena nada. Lo único que te llena es hacer la voluntad de Dios. Si eso estás sintiendo, entonces tienes que tomar una decisión en tu vida. Aunque mucha gente hoy sirve por dinero, sirve por fama, por likes a Dios, para ser escogido. Tú determinas si eres escogido o no. Tú determinas si eres llamado. Tú determinas si eres escogido por Dios cuando tomas decisiones correctas. Mire lo que dice la palabra. Unos se fueron a su labranza, otros se fueron a su negocio y no quisieron escuchar la invitación del Señor. Automáticamente se descalificaron. En tercer lugar, mire lo que pasa con lo que Dios hace. Dice la palabra en capítulo 22 de Mateo, versículo 5, dice: mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, dice, tomando a los siervos del rey, los afrentaron y los mataron. Dice, otros los agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. Otra versión dice, tomaron a los servidores del rey, los maltrataron y los mataron. En tercer lugar, los escogidos de Dios cuidan de la compañía con quien se rodean. Para que tú, miren hermano, mucha gente, muchos hombres de Dios han sido enviados al mundo entero para decirle a la humanidad: Dios quiere tu bienestar, Dios quiere tu salvación, Dios quiere que nadie se pierda y todos procedan al arrepentimiento. Pero lamentablemente los hijos de Satanás, hermano, lamentablemente gente religiosa lo que ha hecho es matar y asesinar a los enviados de Dios. Démosle gracias a Dios que en Latinoamérica, en toda América, no hemos llegado a ese punto de persecución, salvo en algunos lugares. En Asia, hermano, en Asia, en África se han asesinado a los cristianos, se les ha degollado por su fe. Vivimos, hermano, en un continente donde hay libertad, donde tú puedes tener una Biblia. Leía la historia de hombres que murieron detrás de la cortina de hierro cuando la Europa se convirtió en una Europa comunista. Donde, hermano, aún mismo hoy en la China hay una persecución al pueblo de Dios. Personas que se les lleva una Biblia y una hoja de la Biblia. Escúcheme, una hoja de la Biblia lo guardan en pedacitos, lo doblan en pedacitos y lo guardan en sus partes íntimas para que no les quiten esa palabra. Hoy tenemos miles de versiones en nuestra mesa y hay gente que nunca lee su Biblia. Detrás de la cortina de hierro la gente murió por su fe. Recuerdo la historia real, hermano, de un pastor que fue a predicar entre la comunista, la Rusia comunista, y cuenta esta historia que ellos se congregaban, se reunían en la madrugada en medio de la nieve, en un bosque, para que no oyeran sus cánticos, para que no oyeran su oración.
en todo el frío. Hay gente que por una lluvia deja de ir a la iglesia. Hay gente por pasear un perro, por lavar un carro, dejan de buscar a Dios. Y esa gente, hermano, en medio de la nieve, sin batería, sin equipo de alabanza, sin luces, en medio, hermano, de un bosque, en toda la nieve, adorando el nombre de Dios sin expresarse. Los comunistas atraparon al pastor. Y el pastor conocía, no tenía una relación de sus miembros, pero conocía a las personas que se reunían con él. Los comunistas lo torturaron para que él delatara a sus hermanos. Y la historia dice que en el momento, hermano, que él ya no lo quería, le estaba agonizando, y los comunistas se dieron cuenta que él no iba a delatar a sus hermanos. De repente agarraron a su hijo menor de 10 años y comenzaron a torturarle a su hijo y comenzaron a sacarle las uñas y le reventaron los labios, a puñetazos le rompieron los dientes. Y el pastor le dijo: por favor, no toquen a mi hijo. Está bien, les voy a decir los nombres de los miembros de mi iglesia. Aquel niño de 8 años se levanta del piso y le dice: papá, prefiero morir antes que entregues a tus hermanos. Y en ese momento terminaron de asesinar a su hijo y terminaron de matar al pastor, pero él no entregó, hermano, a sus hermanos en el Señor. Creo que la iglesia del Señor va a atravesar tiempos de crisis. Creo que la iglesia de Cristo tendrá, hermano, un tiempo de avivamiento, y luego de eso vendrá días de aflicción, donde será separado el trigo de la cizaña. Dice la palabra: los escogidos de Dios cuidan de su compañía. ¿Con quién te estás juntando? ¿Con quién te estás juntando? ¿A quién estás escuchando? El camino de la vida cristiana no es ajena ante el desafío, hermano, que tenemos que enfrentar todos los días. Pero la gente que te rodeas va a determinar quién tú eres. Se dice que tú eres el promedio de las 5 personas con quien compartes. Con esa gente que compartes, ¿de qué hablan? ¿Qué cosa está en su boca? Yo le digo a los jóvenes cuando nos sentamos: deje de estar hablando que con quién me casaré, de con quién estaré. Busque al Señor. Dice la palabra del Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Porque si tú escuchas a la persona equivocada, vas a terminar, hermano, bajo juicio. La Biblia dice en Mateo capítulo 22, cuando esta gente mató y maltrató a los siervos del Señor, el rey se enojó y envió a sus tropas y dieron muerte a los asesinos e incendiaron su ciudad. La Biblia cuenta, a lo largo de la Biblia vemos cómo el Israel tuvo gente entre sus filas, perversos, que le decían: ¿para qué vas a servir al Señor? ¿De qué te vale? ¿De qué te ha valido? ¿De qué te sirve? No tienes nada. Yo te pregunto, perdóneme, no está mal que tengas tu casa, no está mal que tengas cosas. ¿Cuánta gente, hermano, cree que por tener esas cosas se va a salvar o va a ser feliz? Si tú no puedes hacer algo pequeño, yo te pregunto, ¿harás cosas grandes? Comienza por las cosas pequeñas. Y gloria a Dios si te da tu casa, y gloria a Dios, pero Dios por encima de eso, Dios está llamando gente. Hoy hablaba con un discípulo y me decía: siento un vacío, pastor. Tengo trabajo, tengo de todo, pero no me falta nada, pero siento un vacío. La Biblia cuenta en Números capítulo 13 que 2 espías fueron a ver la tierra prometida. Y 10 espías le dijeron al pueblo: si es una buena tierra, pero hay gigantes, nos van a matar. Y llevó al pueblo, hermano, al punto de querer matar a Moisés y decir: ay, ¿para qué nos has traído acá? Si te juntas con gente incrédula, vas a ser un incrédulo más.
Si te juntas con gente, hermano, de miedo, que le tienen más miedo a una enfermedad miserable. Gente, hermano, que no va a la iglesia porque se acostumbró a quedarse en casa. Más miedo le tienen a esta enfermedad miserable que a Dios. Porque ciertamente esta enfermedad probó tu corazón. Toda la escritura nos advierte de tener cuidado con quién nos juntamos, a quién oímos, a quién estamos siguiendo, porque te volverás igual que ellos. Tu compañía te traerá juicio o bendición y tú debes escoger. Israel murió en el desierto por causa de escuchar hombres malvados y perversos que viajaban con ellos. La palabra del Señor dice, hermano, que Dios permite que crezca el trigo y la cizaña juntos para probar tu corazón. Y por último, los escogidos de Dios aceptan compromiso. La palabra de Dios dice en Mateo 22, versículo 8. Dice, entonces el rey dijo a sus siervos, las bodas a la verdad estaban preparadas, mas los que fueron invitados no eran dignos. ¿Sabe qué significa la palabra digno? La palabra digno significa merecedor. La palabra digno significa alguien que se compromete. Digno es la persona merecedora. Si hay una persona digna de tu amor, es una persona que se quiere comprometer contigo, que no quiere solamente llevarte a la cama, sino comprometerte a darte su apellido, a caminar contigo, a creer contigo. ¿Eres digno de servir en la casa de Dios? ¿Eres digno? ¿Eres un hombre de compromiso? Hermano, la dignidad es sinónimo de compromiso. Eres digno en la medida que estás dispuesto a comprometerte. La palabra compromiso es a asumir una obligación, a contraer una obligación, a aceptar un deber. Compromiso es un contrato implícito, no escrito. Digno es la persona que se compromete con una causa, con un sueño, con una familia, con una visión. Te pregunto, ¿eres digno del Señor? ¿Te has comprometido con la causa de Dios? Eres digno cuando te conviertes en un discípulo, no en un evangélico, no en un cristiano, te conviertes en un discípulo. El digno, hermano, es la persona comprometida, la persona que está dispuesta a morir por lo que ha creído, por la causa a la cual le es fiel. Compromiso es, hermano, el lugar donde las partes asumen obligaciones y adquieren responsabilidades. La palabra escogido significa seleccionado. La persona que es separada de un grupo grande. Por eso es que Dios seleccionó a Jacob. Él nació segundo, pero dice la palabra que Dios escogió a Jacob, porque Jacob decidió amar las cosas de Dios. ¿Eres digno o eres, hermano, un profano? ¿Eres un comprometido o eres un Esaú? Un pródigo, un despilfarrador, uno que no valora las cosas importantes. No importa quién desprecie la invitación del Eterno, las bodas se llenarán. Versículo 9 dice, Dios le dijo, cuando esta gente fue ejecutada, fue castigada, Dios le dice a sus siervos, id a las salidas de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente buenos y malos, a las bodas, y fueron llenas de convidados. Mas el rey entró a ver a los convidados, vio a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey le dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera, allí será el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Muchos son llamados y pocos son escogidos. La Biblia dice que el rey entró y vio que habían buenos y malos. Esto me hace recordar la parábola de la cizaña y el trigo. Mateo 13, versículos del 24 al 30. Léalo en casa. La palabra del Señor dice que
un hombre salió a sembrar. Y de noche, cuando los hombres dormían, vino el enemigo y sembró cizaña en el campo. Y creció el trigo y la cizaña junto. Y los ángeles le dijeron: Señor, arrancaremos la cizaña. Y el Señor le dice: no la arranques. Deja que crezca la cizaña y el trigo juntamente hasta el fin del siglo. Y luego cortaremos y separaremos el trigo. Escogeremos el trigo de la cizaña. En la iglesia encontrarás cizaña. Cizaña es muy parecido al trigo. Levanta las manos, adora, va a la iglesia, pero nunca tiene fruta. La Biblia nos habla de 12 frutos. Frutos los discípulos, frutos nuestra adoración, el fruto de tu santidad, fruto del arrepentimiento, fruto nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Cuando tú veas gente en la iglesia sin fruto, sin compromiso, sin nada que dar, la cizaña, a diferencia del trigo, es que el trigo, cuando lleva fruto, siempre va inclinado, siempre adora, siempre sirve. Pero tú vas a ver a la cizaña erguida, a la cizaña soberbia, a la cizaña que cree que sabe todo y que nadie le puede enseñar nada. El trigo es humilde. El trigo se inclina a causa del peso que lleva. Cuando el Padre envía a su Hijo y sea el día del juicio, separará a los buenos de los malos, a los escogidos de los malvados. Dice la palabra: y el rey entró y le dijo: ¿por qué no tienes vestido de bodas? El vestido habla, hermano, de la cobertura, de aquello que Dios nos entrega. La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo están tus vestidos? Los escogidos tienen ropas blancas que han sido lavadas en la sangre del Cordero. ¿Cómo están tus vestidos? ¿Cómo está? Te pregunto, ¿cómo están tus vestidos? Querido amigo, sé que todos estamos luchando, todos tenemos tentaciones, pero la palabra de Dios dice en Romanos: los que somos de Cristo hemos crucificado, hermano, la carne con todas sus pasiones y deseos. Le decía esta semana a los líderes: necesitas entrar a un fuego, al bautismo de fuego, porque Dios, hermano, la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Y nosotros necesitamos entrar al fuego de Dios, hermano. Y Dios no te obliga a entrar a su presencia. Dios no te va a empujar, Dios no te va a obligar. Dice: les invitó. Y muchos hermanos no quisieron ir, despreciaron la invitación de Dios. Unos se fueron a sus negocios y otros a su labranza. Pero cuando tú voluntariamente deseas ser escogido, te conviertes en un escogido voluntariamente, tú entrarás a la presencia de Dios. La presencia de Dios te cubrirá. Y entonces, hermano, cuando el fuego de Dios te cubra, te introduzca en la presencia de Dios, será quemado tu pecado, será quemado tu concupiscencia, tus tentaciones. ¿Sabe por qué hoy tenemos una iglesia llena de pecado? Porque ha huido de la presencia de Dios. No quiere entrar en la presencia de Dios porque es más fácil. Porque al igual que hace mucho tiempo atrás, la Biblia dice que Israel se presentó delante de Dios en el monte Sinaí, y dice que escucharon truenos y rayos, y Dios bajó a ese lugar y escucharon la voz de Dios y tuvieron miedo en su corazón. Y hasta el día de hoy le dicen a los pastores: tú entra a la presencia de Dios, tú ve a buscar a Dios y dinos lo que Dios te ha dicho. Porque no queremos entrar a su presencia, porque cuando entramos en la presencia de Dios, el fuego consumidor va a quitar la inmundicia de nuestras vidas. Porque para entrar en la presencia de Dios necesitas disciplina, porque necesitas buscar el rostro de Dios, necesitas tiempo de oración. ¿Hace cuánto tiempo has dejado de ayunar? ¿Hace cuánto tiempo has dejado de ayunar, de buscar y de servir a Dios? Querido amigo, yo quiero terminar en este día. La Biblia dice en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Quiero que vaya conmigo. Mateo capítulo 7, versículo 21.
Y quiero que lo lea usted conmigo en la Nueva Traducción Viviente. No todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Sabes cuál es la voluntad del Padre? El día del juicio muchos me dirán: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos campañas evangelísticas, en tu nombre canté la alabanza, en tu nombre prediqué, hice milagros. Mas yo les contestaré: no los conozco, aléjense de mí, ustedes que violan los mandamientos del Señor. Porque tú puedes ser todo lo cristiano que quieras, pero si tú rompes los mandamientos del Señor, tú no entrarás al reino de los cielos. La pregunta es: ¿conoces los mandamientos? Yo esta mañana, al estar en la casa de Dios, tú estás cumpliendo uno de los mandamientos, que es guardar el día de reposo, el día de descanso. Sé que mucha gente puede decir: es el sábado. Sí, yo creo que puede ser el sábado, pero oh, hermano, hay un debate. No se sabe realmente si hoy es domingo realmente, o es sábado, o es lunes. Pero dice la palabra que separes un día para el Señor. Ora al Señor para que el día los viernes por la noche hasta sábado en la mañana, que es el Shabbat, el reposo de Dios, tú puedas tomar el tiempo. Querido amigo, no he venido a juzgarte. Yo no soy juez de nadie. He venido como profeta de Dios, como la generación de Juan el Bautista. Hermano, se levantará la generación de Juan el Bautista. ¿Por qué es necesario que se levante la generación de Juan el Bautista? Porque la generación del Juan el Bautista le preparó el camino del Señor. Dice: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se acerca. Viene la segunda venida y el espíritu de Juan el Bautista se ha despertado en las naciones y le está diciendo a la iglesia: arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca, porque la segunda venida del Señor está pronto. Te animo en este día, querido amigo, hermano que me escuchas, te animo a que puedas entregarle tu corazón al Señor. Ahí donde tú estás, quiero que te pongas de pie. Quiero orar por ti. Quiero terminar esta palabra orando por ti, pidiendo al Espíritu Santo que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Esta mañana quiero invitarte, que podamos orar juntos, que le digamos: Señor, tu presencia venga. Ponte de pie. Quiero que te pongas de pie. Quiero orar delante del Señor. Quiero pedirle al Espíritu Santo que sea sobre nosotros en este día. Y te invito a que le digas: Señor, Espíritu Santo, despierta a mi espíritu. Vuélveme, Señor. Quiero entender, Señor, que tú me has llamado. Quiero saber que tú eres el que tiene, Señor, el control. Voy a pedir al ministerio de la alabanza que me acompañe. Quiero que levantes tus manos. Vamos a orar juntos al Señor. Señor, trae una unción de arrepentimiento. Trae, Señor, un cambio de corazón. Lo más triste es de que conociendo los caminos del Señor, lo más triste es que sabiendo, hermano, cómo puede Dios traer salvación a tu vida, te pierdas. Lo más terrible es que conociendo el camino de Dios nos perdamos. Porque, hermano, la gente que no conoce a Cristo puede perderse. Pero tú conoces el camino de salida. Tú conoces el camino de la salvación. Padre, oro en esta hora por hombres y mujeres que han abandonado, Señor, tu camino, que han abandonado, Señor, tu servicio, que se han apartado de los caminos del Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo traiga una unción de arrepentimiento, una unción, Señor, de cambio en su vida. Espíritu Santo, ven, Señor Jesús. Eres tú el único que puede transformar las vidas. No es el esfuerzo humano. Eres tu preciosa presencia. Y en esta hora, Señor, oramos, bendecimos, Señor, rompemos toda cadena. Envío una palabra, Señor, de liberación ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Despiértate de tu sueño. Despiértate, sal de la cárcel, sal de la prisión donde te puso el enemigo. Vuélvete al Señor, pídele perdón de tus pecados. 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 Vuélvete al Señor, pídele perdón de tus pecados.
Porque escogidos, los escogidos de Dios, no solo son hermanos separados por Dios, sino son aquellos que toman la decisión de seguir al Señor a pesar de todas las cosas que han pasado y han atravesado. No son gente especial, es gente que se rinde. Es gente como aquella prostituta que dijo: yo voy a entrar a echarle el perfume a los pies del maestro. Ella sabía, hermano, que podía correr riesgo, podrían apedrearla, pero dijo: ya no me queda nada, ya no me queda mi reputación, tampoco me importa mi vida. Por eso, quienes, hermanos, hoy la palabra por eso dice: delante de los fariseos van las prostitutas y los pecadores, delante en el reino de Dios. Porque la gente que puede servir a Dios no ha querido, porque esperan, hermano, el momento oportuno, las condiciones correctas para servir a Dios. Y toda su vida es una queja, porque sencillamente no tienen el valor de decir, de levantarse y servir al Señor. En esta mañana, como hombre de Dios, te invito a que te despiertes, a que salgas de tu prisión, a que si tú realmente quieres volver a los caminos del Señor, el Padre está esperando, mirando por la ventana, y en el momento que estés a mitad de camino te saldrá al encuentro. Yo te bendigo en esta hora. Recuerda, uno de los mandamientos del Señor dice: no robarás. Hoy, en medio de esta crisis mundial, hoy en medio de esta escasez, en medio de esta inflación, quienes honramos y servimos al Señor podemos decir: no nos falta nada. No tendremos en abundancia, pero hoy no nos falta nada. Si tú has tomado lo que pertenece a Dios, gente que ha tomado los diezmos, han tomado las ofrendas del Señor, tú vas a estar, tal vez estás pasando por escasez. Alguien me dijo: Señor, vamos a orar para que Dios bendiga a los que no pueden dar. Dios no te puede bendecir, perdóname. Dios no te puede bendecir si tú no puedes dar, diezmar al Señor. Él no va a poder bendecirte. Es como decirte: sí, te va a dar maíz cuando no siembras ninguna semilla en la tierra. No va a poder bendecirte Dios. Pero si tú tomaras tu semilla y la pusieras en la tierra, ciertamente producirá. Así que esta mañana te bendigo. Yo quiero que tomes una ofrenda en tu mano, tomes tus diezmos en tus manos, te vuelvas a Dios de todo tu corazón. Y quiero terminar con una oración. Quiero terminar con una oración para poder bendecirte, para declarar una palabra sobre ti. Levanta tus manos. Déjame bendecirte. Como padre de esta casa te bendigo. Como hombre de Dios te bendigo. Fíjate, escucho decir a las personas, gente cercana a nosotros, ¿cómo viven en Estados Unidos? ¿Cómo lo hacen? Yo te voy a contestar. ¿Sabes cómo lo hacemos? Hemos sembrado nuestra vida. Yo he sabido, hermano, tomar dinero que me bendijeron en las naciones y sembrarlo en la casa de Dios sin ningún reparo. Te voy a decir algo. He dicho a Dios: bendíceme. Tengo un llamado de Dios a plantar 1000 iglesias. Y le he dicho: Señor, necesito economía. No quiero que la gente se llene de su boca de maldición, diciendo: ¿cuánto me piden? Piden ofrendas, piden diezmo. Y le dije: Señor, bendíceme a mí. Yo nunca tendré el reparo de darte todo lo que tú me pidas. Y Dios lo va a hacer. Mira lo que te estoy diciendo. Dios lo va a hacer. Conforme a tus semillas, así Dios te bendecirá. Levanta tus manos. El Señor Jehová tu Dios te bendiga. El Señor Jehová tu Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Nuestro Dios te sonría, incline sus oídos a escuchar tu voz. El Dios del cielo te bendiga,
proteja, extienda sus alas. Ninguna enfermedad te alcance. Ninguna peste destruya tu casa. Bendigo tus semillas. Y te pido que abras los ojos de aquellos que aún cierran su mano para sembrar en la obra del Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga. Esta noche a las 7 de la noche estamos conectados todos. Te vamos a mandar un link para estudiar las escrituras de 7 a 9. Dios te bendiga. Nos vemos. Que el Señor te guarde y te proteja siempre. En el nombre de Jesús.